Bueno, muchachos, entonces vamos a darle inicio a este primer módulo de fracturas. Como les comentaba, fases morfológicas y fisiológicas del tejido óseo. ¿Listo? Vamos a empezar con la histología y la fisiología del tejido óseo, súper importante, y consideramos que cuando un profesional sabe estas cosas, pues es porque está a otro nivel, ¿no? No nos quedamos con lo macroscópico. Listo. En este módulo de histología y fisiología, pues vamos a tocar tres temas, que son las células, la matriz orgánica y la matriz inorgánica. ¿Listo? Antes de empezar también, les voy a mencionar que en cada módulo les vamos a colocar como la referencia bibliográfica, la referencia literaria de donde sacamos la información. ¿Listo? Para que ustedes también puedan buscar y puedan reforzar sus conocimientos. ¿Listo? Entonces, empezamos con lo de que son las células óseas. Son básicamente tres células que están en el tejido óseo o que componen el tejido óseo. Los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Todas se ayudan entre sí para completar sus funciones. Cada una tiene muchas funciones específicas. Yo les voy a mencionar la más importante y la que considero que es mejor para tener un mejor entendimiento del tema. ¿Listo? Entonces empezamos por los osteoblastos. Tiene una función principal y es la síntesis o la producción de proteínas o síntesis proteica, específicamente de sustancias colágenas y no colágenas. ¿Listo? Vamos a mirar cómo así que colágenas y no colágenas en la siguiente diapositiva, pero prácticamente son sustancias que que van a conformar la matriz orgánica o todo el componente orgánico del hueso. Los osteocitos, pues, es la segunda célula que conforma el tejido óseo y en su función principal es controlar el remodelado óseo. Esto controla toda esta parte, yo lo digo así, es la forma del hueso, la producción de tejido óseo o de tejido ístico. Ella mediante el censo de las cargas, ella a medida que el hueso va soportando cargas, pues esta célula específicamente censa esas cargas, esos cambios mecánicos y promueve una producción de tejido óseo. ¿Listo? Y los osteoclastos, pues básicamente lo que hacen es reabsorber este mismo tejido óseo, porque recordemos que el hueso es una estructura que es muy sensible a las cargas y cuando ella sensa cargas, pues va a producir más tejido óseo y una célula tiene que estar encargada de absorber o de reabsorber ese tejido óseo excesivo para evitar los crecimientos anormales en el hueso. Entonces, estas son las tres células y sus principales funciones, va así como por encima, ¿listo? Por aquí le cambié la diapositiva. Vamos entonces a hablar de la matriz orgánica, lo que les comentaba antes. La matriz orgánica se compone por muchas sustancias o por muchas sustancias que son específicamente producidas por las células que les comentaba antes, los osteoblastos, si no estoy mal, o son los osteoclastos, yo siempre me confundo con esos dos nombres, los osteoblastos, ¿listo? Los osteoblastos van a producir todo lo que tiene que ver eh, de estas sustancias, ¿listo? La primera, pues, es la colágena. Hablábamos de que son sustancias colágenas y no colágenas. La que es colágena, pues, es el colágeno, ¿listo? Como tal. Es una sustancia que le va a aportar al tejido resistencia y flexibilidad, ¿ok? Aquí como un dato curioso es que representa el 90% de la matriz extracelular y está casi en un 95% o más conformada por colágeno tipo 1, si no estoy mal, y en un 5% o menos de colágeno tipo 5. También se ha visto muy pequeñas cantidades de colágeno tipo 3, si no estoy mal, o sea, con cantidades muy mínimas, pero la que más se ve es colágeno tipo 1, ¿ok? Los proteoglicanos, estas aportan, pues, como tal, el soporte estructural al hueso, las proteínas con ácido gamma carboxiglutámico, que van a tener relación con la mineralización ósea, ¿ok? Vamos a tener también sustancias como las glicoproteínas, que se encargan de la señalización celular, y proteínas procedentes del plasma, que pues esta lo que va a hacer es aportar nutrientes a lo que es el hueso como tal, ¿ok? Vamos a hablar también de la fase mineral o la matriz inorgánica que les comentaba anteriormente. ¿De qué se puede decir de la matriz inorgánica o de la fase mineral? Pues que esta representa el 65% del peso total del hueso, ¿sí? O sea, el 65%, si un hueso pesa 100 gramos, 65 gramos
lo compone la matriz inorgánica. ¿Qué es la matriz inorgánica? Pues bueno, todas las sustancias como calcio, fosfato, carbonato, que esas van a estar en una representación o en una proporción 10-6-1. Por cada 1 de carbonato hay 6 de fosfato y 10 de calcio, ¿ok? En menor cantidad también vamos a encontrar el magnesio, el sodio, el potasio, el manganeso y el flúor. Esto con respecto a la fase mineral o la matriz inorgánica. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de este texto que les dejo ahí. Vamos a pasarlo por encimita, ya si quieren mirar y observar y aumentar más como estas bases, pues los invito a que lean este texto que les dejamos acá. Pasamos al segundo módulo y es la biomecánica del tejido óseo. Vamos a hablar mucho sobre biomecánica en todo lo que respecta en temas de fisioterapia, porque es algo que nos compete y debemos entender. Aquí vamos a empezar a dar por hecho ciertas cosas. Yo doy por hecho que el estudiante de fisioterapia o el profesional de la salud tiene que tener en cuenta y tiene que tener claro todas estas partes y estas propiedades mecánicas, ¿sí? Porque son propiedades físicas que, que se debe conocer y no las voy a explicar aquí porque el video se nos sería más largo de lo que ya es. Entonces vamos a hablar sobre las cargas y el desplazamiento. Cómo se comporta un hueso a los diferentes tipos de fuerza que está expuesto. Entonces tenemos 4 tipos de fuerzas. La compresión, un hueso se expone al tipo de fuerza de compresión, también al de tracción, vemos acá. Con las flechas vemos hacia qué dirección va la fuerza. Tenemos el de corte, o el de que yo conozco como cizalla, y el tipo de fuerza de flexión. Para darles un adelanto, pues estas dos, bueno, como ya de pronto debemos saber, estas dos son las que más fracturan el hueso, ¿listo? Son las que más inestabilidad le generan al tejido óseo. Como propiedades mecánicas, pues tenemos que tener claro y tenemos que tener en cuenta que un hueso es elástico, pero tiene fase elástica, tiene fase plástica, tiene una rigidez, tiene una flexibilidad, una tenacidad, un trabajo de rotura, una resiliencia y una resistencia, ¿sí? Importante que entiendan cada uno de los términos. Recordemos que no solamente el hueso, sino cualquier tejido tiene estas propiedades y va a variar según de qué tejido estemos hablando. Ahora, ¿por qué es importante entender pues estas propiedades físicas o estas propiedades mecánicas? Pues bueno, aquí les traigo a colación 2 curvas, la curva carga-desplazamiento, que es la de arriba, y la curva esfuerzo-deformación, ¿sí? Son muy similares y prácticamente nos dicen lo mismo, ¿sí? Pero en realidad no. Yo se los voy a, digamos, explicar un poquitico más fácil y un poco más sencilla. Vemos en la primera curva, el eje Y es la carga y el eje X es el desplazamiento. ¿Qué tanta carga necesita un hueso para desplazarse en milímetros en distancia, ¿no? Pues bueno, vemos que a medida que va ejerciendo una carga, vemos que el desplazamiento va aumentando, ¿listo? Vemos que el desplazamiento aumenta, pero es proporcional. A medida que yo voy aumentando 1 de carga, el desplazamiento va aumentando 1. Y eso se comporta así, hasta un punto de vencimiento, ¿sí? Hasta un punto de vencimiento. Déjeme yo para mantener la llamada. Antes de ese punto de vencimiento, pues todo esto se va a llamar la región elástica. ¿Por qué la región elástica? El hueso en este momento, pues para no llamarla región, también es la misma fase elástica, que es cuando el hueso está sometido a una carga, pero cuando esa carga se quita o se le extrae, pues el hueso puede volver a retornar a su forma original, ¿sí? Cuando el punto de vencimiento aparece y seguimos a esta nueva fase, que es la fase plástica o la región plástica, pues acá se nos da a entender que el hueso no necesita tanta carga para seguirse desplazando en distancia, ¿listo? Entonces aquí el hueso empieza a perder propiedades elásticas y empieza a tener propiedades plásticas, que ya no es tan fácil que el hueso vuelva a recuperar su forma original. Ya cuando sobrepasamos la fase plástica o la región plástica, que es cuando la carga está en un punto máximo, va a llegar un punto en el que el hueso ya no va a necesitar más carga, sino que el hueso simplemente va a fracturarse porque ya no soporta la carga que se le está ejerciendo, ¿sí? Más o menos a eso se refiere, digamos, estas curvas y lo que explica. La curva esfuerzo-deformación es lo mismo. ¿Qué tanto esfuerzo necesita un hueso para deformarse? Y es lo mismo. A medida que se le va aplicando un esfuerzo, se va deformando. Esa es la región elástica, porque si se quita ese esfuerzo, el hueso vuelve a su forma original. Pero va a llegar un punto de vencimiento
en el cual va a dejar esa fase elástica y va a empezar una fase plástica. Y el hueso se empieza a deformar mucho más fácilmente sin tanta carga o sin tanto esfuerzo. Pero va a llegar un punto en el que ya no va a resistir más. Esa es la resistencia del hueso y el hueso se va a fracturar. En resumidas cuentas, el hueso antes de fracturarse necesita pasar por dos fases principales y es la fase plástica, pero antes de ella, la fase elástica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a entender que hay fracturas en la próxima diapositiva que se dan por fatiga. Y las fracturas no solamente se dan cuando se llega a este P máximo, que es la presión máxima o la fuerza máxima ejercida sobre un hueso, sino que simplemente se da cuando se llega al inicio de la fase plástica. Cuando está entre este primer punto y este segundo punto, el hueso se lleva a esta fase durante muchos estímulos repetidos, puede ocurrir una fractura sin haber llegado a la fuerza máxima ejercida en el hueso. Eso es súper importante porque nos da a entender por qué los huesitos se fracturan tan fácilmente, entre comillas. Entonces, pasamos a lo que es la fractura y la fatiga. ¿Listo? Como les mencionaba, cuando un hueso se expone a fases plásticas repetidas veces, pues vamos a generar microtraumatismos que lo que a posteriori vamos a tener una fractura, ¿sí? Entonces, como les menciono acá, puede ocurrir una fractura sin llegar al máximo de resistencia del hueso. Por eso es importante entender las curvas que les mencioné anteriormente, porque un hueso puede resistir 200 newtons. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Pero yo me fracturé, pero si estudiamos el caso, la fuerza no fue de 200 newtons, ¿sí? La fuerza fue de 160. Y tú dices, si un hueso resiste 200 newtons, ¿por qué se rompe o por qué se fractura a 160? Pues muy sencillo, seguramente el hueso estuvo expuesto a varios estímulos submáximos para que se fracture. Entonces, la fractura puede ocurrir sin llegar al máximo de resistencia del hueso. Eso ya lo tenemos claro. La fractura por fatiga ocurre por daño que se ocasiona por estímulos repetitivos por debajo del máximo. ¿Ok? ¿Esto por qué se da? Pues porque ocurren microtraumatismos, lo que lleva a una fractura completa. ¿Sí? Por eso es muy fácil o muy corriente no, es muy frecuente encontrar personas deportistas que no tienen factores de riesgo por una fractura y dicen, no, yo me caí y me fracturé, pero ¿por qué? Ah, no, seguramente si vamos a estudiar, el muchacho entrena todos los días, seguramente también entrena ejercicios de fuerza, de miembros inferiores, el hueso está constantemente en, expuesto a cargas repetitivas submáximas y se cayó y el hueso estaba fatigado y tome su fractura. Eso es súper importante entenderlo. ¿De dónde sacamos esta información? Bueno, de este textico. No puedo traerles un link como tal porque es un PDF, pero lo pueden buscar así en internet y les va a salir. ¿Okay? Vamos a pasar a lo que, bueno, ¿qué es una fractura? Perdón. ¿Qué es una fractura? Bueno, la definición como tal que nos da un libro de Silverman, de ortopedia y traumatología, es que es una solución de continuidad en un hueso producida bruscamente por una violencia exterior o por una contracción muscular intensa. Esto nos quiere decir que la fractura se da por factores extrínsecos y también por factores intrínsecos. ¿Cómo así que solución de continuidad? Este término, pues para mí fue un poquito complicado entenderlo y siempre como que me confundía. Muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que el hueso tiene una continuidad, ¿no? Digamos que en este caso, el cuarto, digámoslo así, el cuarto hueso que tenemos acá, un número, ¿listo? Yo creería saber que eso es un número, ¿cierto? Él tiene una continuidad, ¿sí? Pero cuando hay una solución es porque se interrumpe esa continuidad, ¿listo? Tenemos que empezarlo a verlo así. Entonces, a eso se refieren con la solución de continuidad. Vemos que aquí hay una fisura, pues bueno, ahí ya hubo una solución o una interrupción de la continuidad y por eso se le denomina una solución de continuidad. ¿Listo? Así más o menos con esa explicación yo lo pude entender y espero pues que también sea de mucha ayuda para ustedes. Por una violencia exterior, vamos a ver que es por traumatismos directos o indirectos o por contracción muscular intensa, que es por violencias interiores, a lo que yo llamo una violencia interior. Pero ya vamos a mirar por qué sucede esto. ¿Cómo se clasifican las fracturas? Se clasifican de muchas formas.
Se clasifican según sus fragmentos, o el tipo de fragmentos que fueron como resultado de la fractura, según el tipo de desplazamiento, según el trazo también de la fractura. Yo les voy a mencionar estos tres, se los voy a explicar. Es importante que ustedes se familiaricen no con una, sino con todas, porque en varios escenarios de práctica y en varios escenarios profesionales, laborales, pues van a encontrar diferentes clasificaciones y ustedes deben, pues, entenderlas. ¿Listo? También esto nos va a dar un pequeño indicio del pronóstico de esa fractura. No es lo mismo una fractura en conminuta a una fractura transversal, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a empezar por, pues, la clasificación según los tipos de fragmentos. Encontramos que existen fracturas con tercer fragmento, vemos que hay una parte distal, hay una parte proximal, pero también hay un fragmento independiente, un fragmento que no es ni de uno ni de otro, y ese es con tercer fragmento. También tenemos la fractura bifocal, que existen dos focos de fractura, que es esta de acá, y tenemos esta de acá, ¿vale? Tenemos en conminuta, la conminuta es como la que les digo que es la más compleja, la más complicadita, pero es la que literalmente, pues son muchas, o sea, se desastilla el hueso y o sea, lo pueden entender de esa manera como que explota y genera muchos fragmentos de hueso. Tenemos también la fractura incompleta o la famosa fisura, que es esa fracturita que simplemente agrieta el hueso o lo astilla, por decirlo así, genera una grieta en el hueso. Es una fractura un poquitico más fácil de llevar y no necesita tanta intervención, digamos, las invasiva, pero eso es tema para otra presentación. Vamos a hablar según la clasificación del desplazamiento, de los desplazamientos del hueso. Existen fracturas con angulación, fracturas del desplazamiento lateral, desplazamientos laterales incompletos porque los extremos del hueso todavía se afrontan de manera incompleta, pero se afrontan. También tenemos desplazamientos laterales completos, ¿sí? Desplazamientos laterales completos, que aquí ya los huesos no se afrontan como tal. Tenemos también los de acortamiento o cabalgamiento, que es cuando un hueso se sobrepone al otro y queda como por encima, por eso es cabalgamiento. Tenemos también la diástasis, que es literalmente cuando hay un arrancamiento, se podría llamar, o cuando la epífisis del hueso se fractura. Tenemos por impactación, ¿sí? Por impactación tenemos acá, pues literalmente esto se da por fuerzas de compresión. Hay una fuerza de compresión muy grande y genera una fractura por impactación. Y de rotación, que literalmente el hueso rota sobre su propio eje. ¿Ok? Pasamos a la siguiente clasificación, que es la clasificación según el trazo. ¿Listo? Estas son las más fáciles. Perdón. Es de trazo transversal, trazo oblicuo corto, oblicuo largo longitudinal y espiroidea, ¿sí? Esta espiroidea es un componente de compresión y de rotación, ¿sí? Por eso genera como ese trazo, sí, de tipo espiroidea, por decirlo de alguna manera. Como les mencioné, la información, no solo esta, sino otras informaciones de que vamos a mencionar a continuación, pues las sacamos de este libro de ortopedia y traumatología, súper bueno, lo recomiendo súper, súper, súper bien. Y es este tipo de obras, las cuales yo digo que, bueno, hay que leerlas sí o sí, sea el año que sea, ¿no? Pues seguramente salgan otras ediciones, pero este libro es supremamente bueno. Datos epidemiológicos, pues bueno, tenemos unas incidencias registradas específicamente en México, ¿sí? No pude encontrar incidencias en Colombia, pero pues les dejo como tarea que hagan esa búsqueda. Una incidencia en el año 2021 pues nos mostraba que el 66,25% de fracturas eran registradas en la tibia, el 12,5% en el húmero, 7,5% de fémur y 7% de ulna. ¿Para qué nos sirve esto, muchachos? Pues de pronto, pues la gente dirá, ¿para qué me sirve a mí saber el porcentaje de incidencia? Pues bueno, muy sencillo, sabemos que más de la mitad de fracturas se registran en la tibia. Pues estudiemos más miembro inferior, estudiemos más tibia, a ver cómo es su comportamiento biomecánico, cómo están los protocolos de rehabilitación. Para eso es que nos sirven las incidencias, para prepararnos y para ser muchos mejores profesionales frente a esos casos, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve? También, bueno, es una recomendación mía y es una consideración que yo saqué propia. 7% de fracturas en ulna. Sabemos que no va a haber profesionales
Eso es porque son fracturas, digámoslo así, en huesos como muy fáciles, ¿no? La ulna. Pero digamos que hay un hueso, o sea, súper extraño y lo representa el 1% de la incidencia. Bueno, seguramente no haya muchos profesionales que estudien ese tipo de fracturas. Entonces, cuando ocurren esas fracturas, pues la gente no va, pues el profesional que está capacitado en ese tipo de fracturas es muy escaso. Y eso también nos ayuda a querer nosotros volvernos expertos en ese tipo de, de fracturas. A lo que yo quiero ir con esto es que la incidencia nos sirve mucho porque nos muestra a qué debemos, a qué estamos expuestos nosotros como profesionales de la salud, qué es lo que más debemos nosotros tratar y qué es lo que tenemos que estar preparados nosotros. Y también nos muestra un foco de estudio, ¿sí? Si veo que hay un poco porcentaje de incidencia en fracturas de un hueso, pues seguramente no haya muchos expertos sobre ese tema, sobre ese porcentaje. Entonces yo voy a volverme más experto. No sé si me entiendan, es una forma de ver las cosas un poquitico más prácticas, más sencillas y para sacarle provecho a toda la información que me da la literatura. ¿Listo? Ahora, retomando el tema, la tibia, ¿por qué se fractura tanto? Es muy sencillo. Si nos palpamos la tibia, bueno, más bien la pierna en la parte anterior, pues vamos a tocar la tibia bastante fácil. Eso se debe a que no tiene cubrimiento o un refuerzo ni de tejido graso, de tejido pues de tejido tegumentario tiene muy escaso y obviamente el tejido muscular pues nada. Por eso es tan fácil de fracturar porque está muy expuesta. Entonces cualquier trauma directo pues se la va a llevar por completo. ¿Listo? Y bueno, ahí tienen los otros porcentajes de los huesos, de la incidencia. A ver, esto acá se me pasa. ¿De dónde lo sacamos? De este textico de proceso de consolidación. De aquí también sacamos el siguiente, no el siguiente, creo que no el siguiente, sino el último módulo de consolidación, ¿sí? Pero de aquí sacamos esta incidencia, por si lo quieren revisar. ¿Cómo causan o sea, cómo se causan las fracturas? ¿Cómo es que un pacientico, cómo es que nosotros nos fracturamos? Bueno, hay muchas causas registradas. La primera es el trauma directo, trauma indirecto, arrancamiento o abulsión y el patológico, fracturas por patología. Entonces vamos a empezar por el trauma directo. Cualquier objeto contundente, como el bate, cualquier arma blanca, como una navaja, un cuchillo, un machete, cualquier arma de fuego, un arma, una pistola, y cualquier caída que generemos un traumatismo directo en el hueso, pues puede ocasionar una fractura. Eso es muy sencillo de entender. Fracturas como cuáles, pues fractura de tibia, fractura de fémur, fractura de ulna y pues la fractura costal se ve mucho cuando hay heridas por arma blanca o por arma de fuego, esto por impacto de bala. Bueno, y también por caídas, ¿por qué no? Pasamos pues a la siguiente, que es el trauma indirecto. Ese trauma indirecto, bueno, esto se da básicamente porque la fuerza mecánica absorbida en una estructura, pues se va a transmitir por las diferentes estructuras anatómicas y se va a desencadenar la fractura en otro punto que no tuvo nada que ver con el impacto. Entonces, como vemos en mi imagen, un chiquillo se cae, un niño se cae de la bicicleta, cae sobre la mano y se lastima, llora, y cuando va a urgencias y se toma la radiografía, todo el mundo pensó, no, se fracturó la mano, o un profesional, o sí, cualquier conocido diría, no, se fracturó los huesos del carpo. Pues no, vamos a mirar y se fractura el radio, la famosa fractura de Coles. Entonces eso se da por la transmisión de cargas. Una estructura absorbe el impacto, pero la fuerza mecánica se transmite por las fuerzas anatómicas y termina afectando otra estructura. Entonces, fractura de Coles, fractura de la fíbula o del peroné, cuando hay un esguince de tobillo, esas fuerzas mecánicas se transmiten al peroné o a la fíbula y genera fractura. Fractura vertebral, cuando caemos sentados, esa carga mecánica se transmite por todas las vértebras y genera fractura a nivel vertebral. Fractura de clavícula, pues bueno, impactos en el hombro y genera afectación en clavícula. Lo que más esperaríamos es que hubiese una fractura pues a nivel de la cabeza del húmero, o bueno, a nivel de la epífisis del húmero como tal, ¿listo? Pero pues no es así, por las cargas, por las transferencias de las cargas mecánicas, de las fuerzas mecánicas, ocurre esto.
Por avulsión, pues bueno, esto ocurre casi siempre por fatiga, ¿sí? Hay estructuras en el hueso que se ven expuestas constantemente a estímulos submáximos o a esa fase plástica, y cuando hay una contracción muscular muy fuerte, pues genera ese tipo de fracturas por arrancamiento, por avulsión. Acá tenemos una representación gráfica, pues acá tenemos el fémur, acá tenemos la tibia, acá tenemos la patela o rótula, y pues acá tenemos obviamente la inserción del tendón o ligamento patelar, como ustedes lo quieran llamar, porque se han encontrado de las dos formas. ¿Dónde se inserta? Pues en la tuberosidad tibial. Cuando hay una contracción máxima del cuádriceps, pues si esta zona estaba ya afectada por X o Y motivo, pues tiene que ocurre un tipo de fractura por arrancamiento. No se fractura como tal o no se desgarra el ligamento o tendón, sino que arranca y fractura la tuberosidad tibial. Entonces, ese es el ejemplo más representativo, la fractura de la tuberosidad tibial o la fractura del epicóndilo medial del húmero. Cuando hay, por ejemplo, una contracción máxima de los flexores, tanto de mano o de la radiocarpiana como de los dedos, ¿sí? Pues va a generar un estrés muy, muy grande a nivel del epicóndilo medial del húmero, lo que va a generar ese arrancamiento de ese accidente óseo. ¿Listo? Entonces esos son los dos ejemplos más que les puedo yo comentar. También hay un tipo de fractura que en este caso son por arrancamiento, por avulsión, pero no muscular, sino por ligamentos. Cuando hay un esguince de tobillo y cuando esa persona tuvo muchos traumatismos de esguinces de tobillo, llega un momento en que se vuelve a esguinzar y el ligamento no se rompe. ¿Por qué? Pues porque el ligamento ya en sus repetidos procesos de cicatrización cicatriza mucho más grueso, cicatriza más fuerte, y si bien ya no se rompe, afecta directamente la inserción donde se inserta obviamente el ligamento con el hueso y arranca el hueso, no se rompe el ligamento. Entonces, ese es otro tipo de fractura por arrancamiento o abducción, que no se da solamente por músculo, sino que se da también por estructuras que se insertan directamente en el hueso, ¿no? Como lo son los ligamentos. Entonces, eso por ese lado. Pasamos a las fracturas patológicas, que acá pues básicamente se ve afectada la densidad del hueso, ¿listo? Por diferentes procesos patológicos. Entonces tenemos procesos como la osteoporosis y el cáncer. También tenemos osteomalacia, raquitismo y la enfermedad de Paget. Esas enfermedades lo que hacen es degenerar el hueso, y vemos que aquí hay un hueso normal con sus estructuras porosas, porque el hueso tiene que ser poroso. Hay un hueso poroso que le permite esa flexibilidad al hueso y lo vuelve menos expuesto a las fracturas. Pero cuando esa densidad se ve muy afectada y ya el hueso poroso está muy marcado y ya los poros son muy grandes, ya el hueso no deja de ser resistente y el hueso es más frágil, ¿sí? Entonces, por eso se puede dar este tipo de fracturas. ¿De dónde sacamos la información? Pues del mismo librito que les mencioné, para que vayan y lo revisen. Pasamos a la última parte, a la parte que considero yo más importante, y es la consolidación. ¿Listo? ¿Cómo se hace este proceso de consolidación después de una fractura? Porque, bueno, ya se fracturó, ya está fracturada. ¿Qué más da si se fractura? ¿Cómo ocurre el proceso de curación o de consolidación? Sí, muchos dicen cicatrización, pero un hueso no cicatriza, un hueso consolida, para que de pronto no haya no sé cómo decirlo, esa confusión, ¿listo? Primero, importantísimo, hay dos tipos de consolidaciones, consolidación primaria y consolidación secundaria. Es fácil. La consolidación primaria es aquella fractura que se ve intervenida y se ayuda un poquito para el proceso de consolidación. Se va a fijar mediante material de osteosíntesis para que el hueso cicatrice, ojo, ¿sí? Consolide de manera correcta. ¿Listo? La consolidación secundaria, pues es la fractura que no se ayuda tanto y que sana por sus propios medios. Son rasgos generales para que ustedes la entiendan. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues bueno, acá tenemos unas características. La consolidación primaria, pues se va a dar por una fijación interna y va a ser rígida por material de osteosíntesis. Va a tener una mínima o inexistente formación de callo óseo
para la estabilidad, para que sea estable. No es que no haya callo óseo, no. El hueso va a generar callo óseo duro, sí, pero no va a necesitar para que sea estable. ¿Listo? Una absoluta estabilidad desde el día de la cirugía y desde que sale ya hay una estabilidad. Usted para romper eso tiene que ser muy brusco. Hay una necesaria reducción anatómica, o sea, los fragmentos óseos están completamente, nada que ver uno con el otro, necesitan reducirlos. El proceso de reducción, como ya sabemos, es ese proceso donde se afrontan los huesos o los extremos del hueso que están fracturados. O sea, que la consolidación primaria se necesita cuando se necesita una reducción anatómica precisa, ¿listo? Y pues obviamente la recuperación es más rápida porque tenemos esa ayudita con el material de osteosíntesis. Por el contrario, la consolidación secundaria se hace mediante fijación externa, un vendaje, un yeso, ¿listo? Evidente y necesaria para la estabilidad, ¿sí? ¿Cómo así? Pues bueno, se necesita el desarrollo del hueso cortical o del hueso del callo óseo duro para que haya una estabilidad del foco de la fractura. Por eso es que a este huesito no le debemos generar cargas. Es que eso se tiene que tomar con pinzas. No es que no se le genere carga, sino que no se puede pasar con la carga. Es que del modo que lo diga va a sonar enredado. Pero hay que tener mucho cuidado de la semana 0 a mínimo la semana 4 o 5. ¿Por qué? Porque de la semana 4 o 5 va a empezar a aparecer ese callo duro. Y ahí podemos hablar de una estabilidad, que hay una estabilidad en el foco de la fractura. Pero ya hablaremos de eso ahorita. Hay una relativa estabilidad, el foco de la fractura, si bien está estable, pero por cualquier movimiento innecesario, la fractura vuelve y refractura. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. No es tan necesaria una reducción anatómica tan precisa. ¿Listo? Eso es cuando hay fractura y usted toma radiografía y los extremos óseos quedaron así. O sea, quedaron juntitos. ¿Hay una fractura? Sí. Pero están ya reducidos también. Entonces no hay necesidad de reducción porque ya está reducida. Y pues la recuperación es un poquitico más lenta y ya les vamos a mencionar por qué. Entonces pasamos acá a las indicaciones. Bueno, se lo coloqué acá como para que ustedes, en qué momentos se prioriza una consolidación primaria y en qué momentos, por el contrario, una consolidación secundaria. Pues bueno, la consolidación primaria se dan fracturas articulares, fracturas con necesidad de estabilidad absoluta en procesos de conminuta, en fracturas de conminuta, cuando hay un requerimiento de movilización temprana, ¿sí? Cuando hay una fractura y se fija externamente, ¿sí? Normalmente se inmoviliza todo el miembro afectado. Si hay una fractura en el metacarpiano, ¿sí? Normalmente no se inmoviliza solo esta parte de la mano, se inmoviliza toda esta parte, todo el antebrazo. O sea que la función del metacarpiano, digamos que fue en la cabeza, fue aquí arribita, a nivel distal. La función que se va afectada, pues normalmente es la flexión y extensión de las metacarpofalángicas. Pero con la fijación externa, pues se va a ver afectada la movilidad de la radiocarpiana e incluso también he visto inmovilizaciones hasta codo que impiden la flexión y la extensión del codo. Entonces se ve afectada mucha funcionalidad. Pero hay fracturas, como por ejemplo la pelvis en el acetábulo, que no necesitamos una inmovilización de todo el miembro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a futuro pues vamos a generar mayores limitaciones. Entonces por eso se interviene con fijación interna y consolidación primaria. También en fracturas en pacientes con demanda funcional, pacientes deportistas, pacientes pues, que sean muy jóvenes, que ya no, vamos a intentar ayudarle a la fractura para que cuando se recupere, pues no esté tan limitado y su funcionalidad sea igual, bueno, se tire para mejor. La consolidación secundaria, ¿cuándo se indica? Cuando las fracturas son estables, cuando las fracturas permiten grados de movilidad, cuando, por ejemplo, hay una fractura a nivel del metacarpiano, y por más que no, es que ese no es el ejemplo. Mano es muy complicado porque una fractura en mano, si yo tengo acá fractura en metacarpofalange, en metacarpiano, y yo muevo dedos, esa estructura se va a ver afectada y va a haber una movilización de foco de la fractura.
Cuando yo puedo generar movimientos en mis extremidades o en mis miembros y no me afecta el foco de la fractura, o sea, el foco de la fractura permanece ahí, pues no necesita fijación interna, más bien una fijación externa y para adelante. Pacientes con baja demanda funcional, ¿listo? Fracturas en zonas de buena vascularización, por ejemplo, la tibia, aparte de la parte distal o la parte distal de la tibia, es una zona muy vascularizada, entonces va a sanar un poquitico más rápido que otras estructuras. El paciente con baja demanda funcional, que se me olvidó decirles, pacientes de eh, edad muy avanzada, pues ya no, sus comorbilidades y sus morbilidades, pues va a ser un poquito, más bien es un riesgo meterlo a cirugía que dejarlo así. Entonces, pacientico con deformidades óseas muy marcadas, pero vemos que es un paciente con edad avanzada, pues diciendo es normal que lo hayan dejado así, que lo hayan dejado sanar así. Y fracturas con baja disponibilidad de recursos. Hay gente que no tiene disponibilidad a los recursos y pues no hay material de osteosíntesis para aplicarlo. ¿Listo? Cuando el hueso consolida de manera secundaria, ¿sí? Ocurre un proceso y unas fases, ¿sí? En la conciliación primaria también ocurren estas fases, pero ocurren más fácil, ¿sí? Ocurren de manera más amigable. La conciliación secundaria es un poquitico más extensa, casi siempre las fases inflamatorias, de remodelación, las de proliferación, pues son un poquitico más rápidas. Pero en la en la consolidación secundaria, estas fases tienen que tener mucho cuidado y de suma importancia entenderlas. ¿Cuál es la primera fase que va a ocurrir después de una fractura? Pues la fase inflamatoria. ¿Listo? Miramos acá en el esquema que toda esta parte pues del hueso cortical y esponjoso pues se fue, ¿cierto? Adiós. Pero también miramos que el componente arterial, la irrigación medular se perdió, o sea, se segmentó. Entonces empieza una formación de hematoma, una formación de coágulo de sangre, que puede durar de 24 a 48 horas. ¿Listo? Esto puede durar más. Esto depende del cuidado del paciente, de los medicamentos que tome, de la edad del paciente, del género del paciente. Y esta fase se puede tirar hasta el quinto día. Vamos en el del quinto día, vamos a ver inflamación. ¿Listo? Esta respuesta es completamente natural, completamente normal del cuerpo. La fase inflamatoria no es algo malo, es algo que debe de ocurrir. ¿Sí? Y voy a hacer énfasis en esto en muchas revisiones de tema. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque hay una respuesta inflamatoria. Los macrófagos, leucocitos, linfocitos migran a la zona o al foco de la fractura y empiezan a generar todo su proceso de curación. La inflamación es sinónimo de curación. ¿Listo? Vamos a la fase de proliferación. Siempre se me dificulta decir esa palabra, pero la dije de una. Y esta se compone de dos cosas: el callo medular y el callo perióstico, o el callo pues cortical como tal, pero no es cortical, por eso se llama perióstico. ¿Listo? O sea, el callo de adentro y el callo de afuera, por decirlo de alguna manera. El callo medular pues ocurre después de las 2 semanas de la fractura. Después de las 2 semanas de la fractura, que ocurre la fractura, ya debemos dar por hecho que hay una formación de callo medular. ¿Cómo así que hay una formación de callo medular? Que ya hay una restauración de la circulación medular. Vemos que ya en este esquema, pues ya las arterias o el componente arterial, pues ya está restaurado. O sea, ya hay una circulación a nivel del hueso, ¿ok? A nivel del interior del hueso. El callo perióstico es aquel famoso callo blando, aquel callo que se asemeja al callo cortical o al hueso cortical, pero no es duro, es blando. Si yo muevo ese foco de la fractura, se refractura fácilmente. ¿Listo? Esto ocurre alrededor de los 10 días, podemos empatarlo con casi 2 semanas después de la fractura. Ya va a haber un callo blando, ¿sí? Es una tela que va a recubrir, como miramos acá en el esquema, miramos que aquí arribita se forma, digamos que está como esa parte blanca, y aquí esa parte blanca sigue, perdón, esa parte blanca sigue, y esa parte blanca es el callo blando, ¿listo? Pero no es hueso,
¿ok? Para que tengan en cuenta. Y aquí todavía no se puede generar cargas excesivas en el hueso, bueno, ni siquiera cargas mínimas. Pero eso, espere que soy un poquitico ocupado, porfa. Entonces eso no se puede mover. ¿Listo? Eso no se puede mover para nada. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase del callo duro. Es una fase en la cual ya existe un papel fundamental y crucial de los osteoblastos y condroblastos, ¿sí? Aquí lo que va a ocurrir es que se va a depositar una masa hística, ¿sí? O sea, una células inmaduras para proporcionar mayor estabilidad, ¿sí? La movilidad de la zona puede afectar esta fase, o sea, cuando se mueve puede afectar de manera positiva o negativa. Importante tenerlo en cuenta y eso lo vamos a tener en cuenta en el próximo video. Y aquí ya los signos radiográficos son visibles ya en una radiografía, cuando ya hay una formación de callo duro, yo ya puedo mirar el hueso cortical, o sea, ya puedo mirar que hay una continuación, hay una continuación del trazo del hueso cortical. ¿Listo? ¿A cuántas semanas ocurre esto? Pues básicamente a, de semana 4 a la semana 5, incluso a la semana 6. De 4 a 5 semanas después de la fractura, ya hay desarrollo de callo duro. ¿Ok? Vamos a pasar a la última fase, que es la fase de remodelación. En esta fase, pues miramos que ya el hueso como tal está consolidado, pero todavía hay mucho hueso inmaduro. Mucho hueso inmaduro. Es como el hueso de un bebé, ¿sí? Es muy frágil todavía. Esto puede durar de 3 a 5 meses, o incluso más, o incluso años. El papel fundamental que van a estar cruzando acá es qué tipo de células, los osteoblastos, porque son los que me reabsorben el hueso inmaduro y me lo vuelven hueso maduro. Y vuelve otra vez la resistencia como tal del hueso. ¿Listo? Entonces, una pequeña tabla para que lo entiendan. Aquí les dejo esta tablita para que le tomen foto. Y es la fase de consolidación, la duración, características y hallazgos. Vemos que la fase inflamatoria dura de 5 a 6 días. Las características, pues bueno, hay una migración de estirpes celulares, hay una angiogénesis, o sea, hay una creación de nuevos vasos sanguíneos y hay un edema. Los hallazgos radiológicos, pues bueno, hay una difuminación de los rebordes óseos. Obviamente ya no se van a ver rebordes óseos, se va a ver más bien es como un coágulo, se va a ver algo un poquitico radiopaco, si no estoy mal creo que es un poquito radiopaco, va a haber algo blanco ahí en la radiografía y eso es signo de inflamación. En la fase reparadora o de proliferación dura de 4 a 40 días, aquí ya está metida toda lo que es el callo duro y el callo blando, bueno, callo blando y callo duro y callo medular, dura de 4 a 40 días. Aquí las características son pues que continúa a proliferación de tejido de granulación, ¿listo? Y los hallazgos radiológicos vamos a ver una formación de callo y calcificación ósea, ya vamos a ver rebordes óseos. Y en la fase de remodelación, pues puede durar de 3 meses a años, va a ocurrir una síntesis y remodelación del tejido osteoide, y los hallazgos radiológicos, pues van a haber unas trabéculas óseas en la zona medular, ¿ok? Y aquí sacamos esa información, muchachos. Entonces, espero que como siempre les haya gustado esta primera parte. Vamos a hablar sobre la segunda parte en unos días posteriores. Espero que les haya gustado. Vuelvo y repito. Y nos vemos en un próximo video. Esto es Fisio Fundamental.